Les he solicitado a nuestros panelistas si por favor pueden priorizar unas 3 preguntas, ya que hemos recibido bastante, para podernos más o menos ubicar dentro del tiempo disponible. Y haremos las intervenciones de acuerdo al orden de la primera rueda. Así que le damos la palabra a la doctora Edith Bautista León, del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social. Gracias. Hay varias preguntas, en realidad hay algunos también que son tipo casos de alerta, que igual los vamos a tener presentes y los vamos a derivar, pero he seleccionado 3 que son como que también más recurrentes. ¿Por qué no intervienen los programas Juntos y Punamás en la zona altoandina de la región, considerando que son pobres y pobres extremos? No tienen una lógica universal, tienen una lógica de atención a las personas vulnerables por pobreza y por pobreza extrema. En esa lógica, los programas sociales tienen criterios de priorización y de focalización, y esos criterios son socioeconómicos, esos criterios son categóricos también, viendo la población objetivo que tienen, y también pueden ser geográficos. Entonces hay que ir entendiendo la dinámica de cada programa social, no es que al azar nosotros elijamos intervenir en un lugar respecto a otro. Bueno, acá nos dice felicitaciones por la presentación, denota que conoce el trabajo de la CTBC. Haría falta trasladar la visión positiva que tiene el Ministerio respecto a las CTBC a los jefes de los programas sociales, ya que muchas veces no ven constructiva nuestra participación. Este es un esfuerzo que lo vamos a seguir haciendo. De hecho, en las capacitaciones nacionales que tenemos con los equipos territoriales de los programas sociales, un componente importante es seguir incidiendo en el tema de la participación ciudadana y la transparencia, Sin embargo, si han tenido quizá algún tipo de inconvenientes en territorio, es una tarea que vamos a seguir reforzando, y nos acompañan también acá autoridades del Ministerio en representación de sus programas sociales, seguramente que van a estar tomando esta inquietud de ustedes, ¿no? Dice, ¿de qué manera el SINAFO plantea una evaluación de hogares respondiendo a las causas multidimensionales? La pobreza, toda vez que venimos recogiendo de los distritos distintos reclamos sobre la clasificación socioeconómica. El tema es que también para determinar la pobreza necesitamos cruzar bases de datos, y tampoco es un tema que lo podamos determinar como sí se hacía hace no mucho. Atrás era otro tipo de determinación de nuestros usuarios, ¿no? Había más discrecionalidad. Pero realmente ahora nos basamos en los mapas de pobreza, nos basamos en cruce de información, y sí, efectivamente, en el Perú todavía medimos la pobreza en su manera monetaria, o solamente vemos la pobreza monetaria, no la vemos de carácter multidimensional, pero es también porque todavía nos falta levantar información, y que esa información esté disponible para poderla cruzar y para poder ser un poco más agudos y poner la lupa donde lo necesitamos. Entonces creo que es un proceso también que tiene que ver con la maduración de nuestra capacidad institucional, de la maduración como Estado peruano y sus distintos sistemas, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Edith. La palabra ahora para Juan José Coyo, del Grupo Propuesta Ciudadana. Gracias. Me han hecho varias preguntas, voy a tratar de responderlas en bloque. Y las voy a agrupar en torno a la pregunta acerca de cómo medir el éxito de la participación ciudadana y específicamente de la vigilancia ciudadana. Y yo creo que el éxito se puede medir en 3 dimensiones, es decir, un primer nivel tiene que ver con las condiciones del éxito para la participación ciudadana, ¿no? Y eso es algo que inclusive está en los folletos que he recibido y que ustedes han elaborado. Es decir, más probabilidad de éxito va a tener una experiencia de vigilancia en la medida en que esté informada, ¿no? Es decir, yo emito opinión o realizo acciones sabiendo todo lo que debo saber, ¿no? Es decir, procurándome toda la documentación y la evidencia y la data sobre el tema. Eso me permite a mí ser responsable, es decir, yo no puedo decir una cosa porque me parece,
¿no? Me han dicho, no, yo tengo que tener evidencia, ¿no? Tengo que mostrar, respaldar lo que estoy diciendo, tengo que estar informado y tengo que ser responsable. Ahora, estar informado también significa estar formado, es decir, si yo no me preocupo o mi comité de vigilancia no se preocupa por compartir sus diferentes capacidades para poder interpretar los documentos o las situaciones, tampoco vamos a tener éxito, ¿no? Y hay temas que tienen que ver con la actitud, ¿no? Es decir, la vigilancia que tiene más probabilidades de éxito es la dialogante, es la, digamos, propositiva. Ustedes dicen de sí mismos, ¿cuál es la palabra que usan? Constructivo, ¿no? Es decir, hay que establecer recomendaciones, es decir, no solamente decir he visto este problema, sino me parece que se puede resolver así lo resolvemos acá. Y también, por último, alguna dimensión se me caerá, pero es una vigilancia consciente de sus derechos, ¿no? Es decir, el vigilante sabe que tiene derechos de participación y son derechos que le permiten vigilar a otros. Ese es en el plano de las condiciones. Otro plano es el plano, digamos, de la difusión. Es una aventura fascinante todo el tema de las comunicaciones, ¿no? Porque no basta con que tú tengas la razón o tengas la verdad, tengas la información. Tú tienes que saber comunicarlo al auditorio al cual le quieres comunicar. Entonces, y también estaba revisando sus documentos en las pausas. Es importante tener mensajes claves, ¿no? Es decir, si yo sé qué quiero decir y a quién, voy a tener mejores posibilidades de poder comunicar y difundir aquellos hallazgos de la vigilancia. Y entonces, puede que la autoridad o la entidad a la cual yo he vigilado no me haga caso, pero en la medida en que esos mensajes lleguen a la opinión pública y establezcan que hay un problema que se tiene que enfrentar, y otros comités dirán lo mismo, ya estamos poniendo en la agenda problemas que se deben solucionar. Y bueno, el último nivel tiene que ver ya con un tema de incidencia, lograr que se gestionen las soluciones a los problemas que hemos identificado, ¿no es cierto? Para terminar, hay una pregunta en el sentido de cuál es el desarrollo de la participación ciudadana con el desarrollo económico actual. Hay muchas iniciativas de vigilancia y de participación ciudadana, algunas son iniciativas de ciudadanos, de organizaciones sociales, de instituciones, algunas están adscritas a algún programa o algún proceso. En el caso, por ejemplo, el tema económico, en el grupo Propuesta Ciudadana nosotros nos vimos involucrados directamente con dos. Hicimos acompañamiento a comités de obras, que eran comités formados por beneficiarios de obras públicas que vigilaban que la obra estuviera bien ejecutada, y para eso usaban vedurías, iban a Infoobras, al CIAF, y eso permitía de alguna forma asegurar que la obra se hiciera bien y de manera eficiente. Pero también hay mecanismos de participación, como por ejemplo la iniciativa EITI, que es una iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, que como otras experiencias que existen de gobierno abierto, incorporan en su equipo de trabajo, en su comisión nacional, representantes de la sociedad civil que no solamente vigilan, sino que también pueden participar dando opinión y colaborando acerca de, indicando qué temas son los más importantes para que los informes se elaboren, ¿no? Por ejemplo, en el caso del EITI, que hay experiencias exitosas en Piura, Moquegua y ahora en Arequipa, donde la sociedad civil tiene la posibilidad de dar una opinión acerca de qué información acerca del uso del canon en sus regiones y en sus localidades se deben difundir masivamente a través de informes, ¿no? Eso por poner algunos ejemplos. Muchas gracias, Juan José Coyo.
La palabra ahora para Diana Chávez de Transparencia. Gracias. Me hicieron una consulta sobre cómo articular los comités de transparencia con transparencia, o sea, con la Asociación Civil Transparencia en el contexto electoral. Es un poco complicado vincular a los comités que forman parte del MIDIS, que es si bien ustedes son observadores voluntarios, independientes, es complicado vincular una estructura que pertenece al Estado con una entidad que forma parte de la sociedad civil que observa al Estado. Entonces, si ustedes quisieran participar en la observación electoral, tienen dos opciones desde el punto de vista de transparencia. El primero es observar activamente el proceso, y para observar activamente el proceso nosotros siempre decimos que observadores somos todas y todos los días. Desde el momento en el que salimos a la calle y vemos propaganda electoral un año antes de un proceso electoral, cuando no se ha convocado oficialmente a elecciones, y sabemos que está mal, ya somos observadores. Entonces, nosotros recibimos denuncias, reportes, fotos de la ciudadanía por diversos medios, puede ser por teléfono, puede ser por correo electrónico, puede ser a través de nuestras redes sociales. Si es que ustedes usan Facebook o Twitter, les recomendamos de verdad utilizar estas redes con muchísima mayor intensidad en época electoral, porque son los canales más rápidos, más instantáneos y en algunos casos más económicos también, para poder recibir fotos de alguna irregularidad o reportes de alguna irregularidad. Si es que el hecho que ustedes reportan constituye efectivamente una irregularidad, va incluida en el informe de observación electoral, en los reportes periódicos que nosotros elaboramos y en que son finalmente enviados a los órganos electorales para su investigación. Y la otra alternativa es ser observadores electorales, propiamente del día de la elección. Y si es que ustedes quisieran ser observadores o observadoras electorales el día de las elecciones, pueden registrarse como observadoras voluntarios de transparencia y les toma un día durante el día de la elección, más un par de horas de la capacitación que se haga en sus respectivas regiones. El único requisito es no tener afiliación política. Para eso hay un registro de observadores en nuestra página web, transparencia.org.pe, donde van a tener que llenar sus datos, incluyendo su DNI, y con el número de DNI nosotros corremos el número de DNI en la base en el registro de organizaciones políticas en Infogop del Jurado Nacional de Elecciones para ver si efectivamente están registrados en alguna organización. A veces no sabemos que estamos registrados en alguna organización política, porque algunas organizaciones políticas registran ciudadanas y ciudadanos sin su consentimiento. Entonces también es una oportunidad para hacer este doble chequeo, ¿no? Los invitamos si es que desearan participar en este caso. Nos preguntan también qué recomendamos para poder llegar a más lugares, porque los costos de trasladarse son altos, el tiempo de trasladarnos también es muy alto y los costos de mantener comunicación continua también lo son. La experiencia que nosotros tenemos, es imposible mantener observadores y observadoras permanentemente en los lugares, en todos los lugares que quisiéramos. Lo que hemos hecho en anteriores procesos electorales es priorizar zonas de riesgo. El Jurado Nacional de Elecciones elabora un mapa de riesgo electoral. También la Defensoría del Pueblo tiene información muy valiosa en su página web sobre zonas de conflictos. Entonces nosotros cruzamos ambas fuentes, los mapas de riesgo electoral con las zonas de conflictos de la Defensoría del Pueblo, y a partir de esta información y de la información que vemos en los medios cuando hay actos de violencia contra candidatos, candidatas, casos de acoso político focalizados en algunas zonas que también sucede contra las mujeres, concentramos nuestra atención en conseguir observadoras y observadores en esos sitios de difícil acceso.
y mantenemos, junto con la Coordinación Regional de Voluntariado, un acompañamiento continuo. Es un modelo que podría funcionar, no podemos estar en todas partes, entonces lo que nos toca es buscar aliados y aliadas en las zonas más vulnerables. Y finalmente, hay una pregunta un poquito larga, que es ¿cuál será el escenario que nos espera en el contexto electoral del 2018 con los cambios realizados en la nueva reforma electoral? Yo identifico 3 temas de riesgo. El primer tema, en realidad muchos más, pero me voy a concentrar en 3 temas particularmente importantes. El primer tema de riesgo en el contexto del próximo año es la ausencia de información oficial oportuna. Como el Congreso, la mayoría fujimorista del Congreso ha eliminado los informes periódicos de las organizaciones políticas durante la campaña, quiere decir que las organizaciones políticas solamente van a presentar un informe de gastos e ingresos pasado el término del proceso electoral. Esto es probablemente en diciembre, considerando que en algunas regiones hay segunda vuelta. Eso quiere decir que no vamos a tener rendiciones durante el proceso ni oportunidad de tener información de fuente oficial durante el proceso sobre los ingresos y los gastos de todas las candidaturas que estén en juego. Información que no es brindada en el momento oportuno es información que no sirve para el control del poder. Por esa razón, lo que nosotros recomendamos es que la ciudadanía junte toda la información que pueda. La de carteles, la de vallas en la vía pública, las de actividades de proselitismo, las de regalos que se vean dando en actividades de proselitismo, etcétera. ¿Por qué? Y aquí viene el segundo punto de preocupación, es que vamos a tener un contexto que se caracterizará también por la ausencia de sanciones políticas a quienes cometan infracciones. Gravísimo, ¿no? No solamente no vamos a tener información, sino que cuando la tengamos, las sanciones por haber infringido van a ser impuestas tarde, después de que el proceso ya se haya terminado, con autoridades ya electas, y además las sanciones van a ser básicamente multas. Las multas no se pagan. Hay organizaciones políticas como Alianza para el Progreso que ha corrido en procesos electorales debiendo más de 9 millones de soles en multas, nunca pagados. Entonces tenemos la ausencia de información oficial oportuna, más la ausencia de sanciones políticas, tenemos como resultado una situación de absoluto descontrol en términos de finanzas partidarias. Para superarlo, bueno, nuevamente la información generada por la ciudadanía, las denuncias ciudadanas, que van a ser muy importantes, las denuncias ciudadanas hechas tanto en canales no oficiales como redes sociales, medios locales, radios locales, diarios locales, noticieros locales, etcétera. Y también las denuncias que le puedan hacer llegar o a nosotros para canalizarlas o ustedes mismos a los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE no va a tener competencia prácticamente para hacer fiscalización financiera en época electoral. Quien sí tiene la fiscalización activa de todo el proceso es el Jurado Nacional de Elecciones, así que todas las denuncias se le pueden hacer llegar al Jurado Nacional de Elecciones, especialmente yo diría las de dádivas, porque son las que generan el retiro inmediato de las candidaturas infractoras. Hay que visibilizar a las organizaciones infractoras y hay que visibilizar también a los candidatos vinculados a intereses corruptos. Entonces, si sabemos que hay un candidato vinculado a una organización de minería ilegal, si es que sabemos que hay un candidato vinculado a una organización que se dedica al tráfico ilícito de drogas, si es que sabemos que hay un candidato que tiene prostíbulos donde se comercia sexualmente a menores de edad, tenemos que darlo a conocer. No lo vamos a conocer por fuentes oficiales, tenemos que hacer y ponerle mucho énfasis a la denuncia ciudadana, porque solamente con esa fuente de información es que vamos a poderle informar a la ciudadanía que existen estos candidatos y hacerle saber que no debe votar por estos candidatos. Ustedes se imaginan a un candidato
que tiene un prostíbulo donde se comercia sexualmente, donde se explota sexualmente a menores de edad, que salga elegido como alcalde y que tenga acceso a todas las demunas, a las casas de refugio, donde hay víctimas de violencia sexual precisamente, la única forma de evitarlo es mediante la denuncia ciudadana. Y finalmente, y enganchando con este tema, es que vamos a tener un contexto muy duro de violencia contra las mujeres. El Congreso se negó a incluir a las mujeres en la reforma electoral. Entonces, no aprobó los proyectos de ley de alternancia y de cuota de 50% de mujeres en las listas electorales. Así que muy probablemente vamos a seguir teniendo 3% de alcaldesas a nivel nacional y una o ninguna gobernadora regional. Y probablemente también tengamos una cantidad similar a la que tenemos, alrededor del 20% de regidoras. Vamos a tener un contexto en el que no se ha aprobado, porque no han querido, el proyecto de ley contra el acoso político hacia las mujeres. Entonces nos toca poner el hombro y ayudar, y aquí me sumo a lo que dijo Walter, ayudar a que las campañas estén libres de violencia de género. Esos son compromisos personales, no hay ninguna legislación que nos proteja o que proteja a las mujeres candidatas en esto, así que lo tenemos que hacer nosotras y nosotros mismos. Entonces, yo diría que estos tres son los temas de mayor preocupación. La ausencia de información oportuna sobre las finanzas de campañas, la ausencia de sanciones políticas, y el contexto de violencia contra las mujeres, que como sabemos ha recrudecido muchísimo en los últimos meses, en el último par de años tal vez, y que necesita nuestro apoyo incondicional para poder ser superado. Muchas gracias, Diana Chávez. Walter Albán, rogaría si puede ser unos 3-4 minutitos. 4. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes han escuchado hablar de un señor Orellana? Ya. ¿Y han escuchado también de Gerard Oropeza? Ya. Oropeza está en la cárcel, ¿no es cierto? Pero no está condenado. Él solo está procesado con detención preventiva, como le llaman. Todavía falta mucho para que el juicio pueda concluir, y me imagino que lo tendrán que condenar, pero no tenemos ninguna garantía. El señor Gerard Oropeza era dueño de una empresa muy importante. Por eso es que nadie tampoco le puede decir que era hipócrita o mentiroso, porque su empresa era de lavado, de limpieza. ¿Ya? ¿Saben ustedes con quién tenía contrato? Ya. ¿Y con qué instituciones? Ministerio Público, o sea, la Fiscalía de la Nación, y con la Contraloría, además de otras, pero esas son las dos que más me interesa destacar. Porque la información que uno puede obtener de la Contraloría, que es el órgano encargado de cuidar de que no haya corrupción en el Estado, es vital para un sinvergüenza esa información, ¿no es cierto? Entonces, teniendo gente suya, decenas de personas que trabajaban ahí todos los días en horarios donde no había ningún funcionario ni autoridad. Y en la Fiscalía acceso a los expedientes. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos ha penetrado la corrupción? Hace poco el Congreso, después de mucha presión de transparencia de las propias entidades electorales, de Proética y otras organizaciones, aprobó una norma que para mí era insuficiente. Porque lo que dice es que aquellos que están condenados, o sea, ya terminó el juicio y fueron condenados, por graves delitos como corrupción, terrorismo, narcotráfico, no pueden postular a cargos de elección popular. Yo digo que era insuficiente porque tampoco debieron dejar que postulen los procesados. Hoy día Orellana y también Oropeza podrían postular, porque ninguna norma se los prohíbe. ¿Ya? Entonces debería prohibirse. ¿Y qué ha hecho? Para que vean ustedes que tampoco el problema solo es el fujimorismo. Son gran parte del problema, pero no son los únicos.
El gobierno ha dicho no, esa ley no la apruebo, la he observado. ¿Por qué será, no? Pero la ha observado. Entonces no tenemos tampoco esa ley, ¿no? Dice Diana muy bien que no quieren aprobar sanciones políticas. ¿Pero qué son las sanciones políticas? A ver. No, la sanción política, claro, es que la organización política, en este caso, digamos, el partido que los ha presentado, tendría que quedar excluida, ya no podría competir en el proceso electoral. Eso es lo que no quieren. Entonces, el señor Orellana o el señor Oropeza, ahorita podrían poner plata en cualquiera de estos partidos porque todos están dispuestos, ¿no es cierto? Y decir, póngame de candidato, yo les pongo una millonada acá, póngame de candidato porque la ley no me lo prohíbe. Ellos lo ponen de candidato y si lo condenan y si hay, en fin, si se llega a hacer un escándalo de esto van a decir, bueno, no, pero a mí no me constaba, yo presunción de inocencia, pues si no estaba condenado, ¿por qué lo voy a, pobrecito, excluir? Eso sería discriminarlo. Y entonces le pondrán una multa, en el mejor de los casos, a la organización política porque no tiene sanción política. ¿Y qué es lo que va a hacer si le da la gana de pagar? Porque ya han dicho, las organizaciones no suelen pagar, no pagan. Ahí está la deuda. Pero si le da la gana de pagar, le dirán pues a Oropeza o Orellana, oye, dame más plata y para pagar mi multa, pues, por tu culpa me la han puesto. Por eso decía yo que son fuegos artificiales los que están aprobando en el Congreso sobre legislación electoral. No están haciendo lo que hay que hacer para que no entre la plata sucia a la política, no continúe entrando la plata sucia a la política. También me han hecho varias preguntas sobre cómo podemos articularnos con Proética para luchar contra la corrupción. A ver, acá yo tengo también otra pregunta que hacerle. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a internet, a páginas web y esas cosas? ¿Todos tienen? No todos, ¿no es cierto? Ese es el problema, tenemos que ver la manera de acceder a eso porque hoy día es la manera más fácil. Yo, por ejemplo, como ya soy mayor, no me gusta el Facebook ni me gusta Twitter. WhatsApp sí. Entonces, ahora vamos a anotar teléfonos para por lo menos estar comunicados por WhatsApp. Pero cuando puedan, hay que abrir en el internet, uno busca, ¿no? Por ejemplo, Proética, Perú, y van a encontrar la página de Proética, y ahí está la dirección para quien tenga Facebook, para quien tenga también Twitter, para quien tenga lo que le llaman redes sociales, ¿no? Entonces ahí está, y está la información que damos todo el tiempo, incluso lo que semanalmente opinamos sobre lo que está pasando en el país. Por eso sería bueno que nos conectemos. Ahora, Proética trabaja muy de cerca con transparencia. Y lo que tendríamos que hacer es ampliar nuestra red y trabajar muy de cerca también con otras organizaciones como Propuesta Ciudadana, etcétera, de manera que con cualquiera que ustedes se comuniquen, la información pueda llegar también. Necesitamos ir organizándonos. Hoy día el poder de los corruptos y de la gente delincuente que está infiltrada en el Estado se mantiene por el hecho de que no estamos en capacidad de movilizarnos rápido. Si yo quisiera, por ejemplo, convocarlas para salir mañana a protestar contra el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, seguro me tomaría pues un montón de tiempo y no llegaría el mensaje y ya los habrían votado. Si conseguimos ponernos en contacto, si tenemos manera de ponernos en contacto y movilizarnos al mismo tiempo en todo el país, la cosa cambia. Allí sí vamos a poder frenarlos y vamos a poder exigir que se porten bien, que no hagan lo que les dé la gana, que es como están actuando ahora, ¿ya? Entonces hay que buscar la manera. Yo, sí, a ver, anótenlo, el mío por lo menos les digo, 999 65 5920. 999-65-5920. Y si me llaman o me mandan WhatsApp o me escriben mensaje,
pongan ahí las iniciales CT. O sea, tengo que saber de dónde vienen, porque también hay gente que no me llama por cosas buenas. Entonces mejor saber quién me está escribiendo el mensaje, ¿ya? Y la provincia, mejor, y la provincia, ¿ya? Bueno, entonces yo creo que esa es la manera de poder agruparnos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Diana, fíjense, la vigilancia ciudadana en verdad es independiente, o sea, no depende del Estado, ¿no? En principio. Ahora, hay instituciones en el Estado que promueven vigilancia ciudadana, son pocas, pero hay, ¿no es cierto? Entonces tampoco hay por qué negarse. Con aquellos que dentro del Estado quieren trabajar para cosas buenas, hay que trabajar al lado. Pero tampoco solo allí, hay que hacerlo también en la otra vía, ¿ya? Independiente. Yo, por ejemplo, celebro mucho que el actual Contralor General de la República, o sea, el nuevo Contralor, es una persona a la que conozco de muchos años y me parece que es una persona muy honesta, muy correcta, y está tratando también de ahorita promover vigilancia ciudadana. Entonces yo le he dicho, hemos firmado un convenio además, porque el sinvergüenza que estaba antes, más bien lo estábamos denunciando todo el rato y él ya comenzó a denunciarnos a nosotros, al Arcón, ese que le gustaba grabar. Bueno, pero el nuevo Contralor tiene muy buena voluntad, creo que está haciendo cosas muy importantes para que esa institución por fin comience a funcionar y está convocando a vigilancia ciudadana, pero yo lo que le decía es, ok, convócala y es muy bueno que ustedes apuesten también por la sociedad civil, pero que no se confunda eso con la vigilancia que hacemos nosotros, independientemente, por separado, porque es mejor que se complementen, no que una subsuma a la otra, ¿ya? Entonces, eso sí sería bueno dejarlo en claro. Y por último, ¿qué factores indican que la población está reaccionando ante los actos o indicios de corrupción considerando el próximo proceso electoral? No lo sé. Yo no sé si la población está reaccionando. Hay un gobernador regional en Moquegua que cuando le sacaron en cara, cuando todavía estaba en campaña, ¿no? en el proceso anterior, le sacaron en cara de que él era corrupto, que había robado cuando había sido autoridad, dijo, sí, pues robé, pero no me la llevé solo, repartí, y lo eligieron. Fue elegido. A ver, ¿alguien hay acá de Ancash? ¿Los ancachinos? Ah, bueno, porque le hubiera querido preguntar, ¿a quién eligieron primero? A un señor Waldo Ríos que terminó preso por corrupto. Y después eligieron a Álvarez, que era más corrupto que Waldo Ríos. Y después vuelven a elegirlo a Waldo Ríos. Entonces, eso ya no es inocencia, ahí hay complicidad. No puede ser, pues no nos vamos a liberar de los corruptos si seguimos permitiendo que esa gente llegue a los cargos de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar esta vez? No sabemos. Además, con las leyes que todavía rigen y que no quieren cambiar en el Congreso, lo más probable, a mí ya no me preocupa tanto, por ahí también había una pregunta que decía, ¿qué pasa con la utilización de los fondos públicos, ¿no? y que se utilicen para la campaña indebidamente? Sí, eso está pésimo, por supuesto, hay que denunciarlo, en fin. Pero más grave que eso es la plata del narcotráfico, de la tala ilegal, de la trata de personas, o sea, de explotar la prostitución y prostituir a la gente y a menores, como ha señalado Diana. Esa gente es la que está llegando hoy día a los cargos electivos. Acaban de acusar a un alcalde en Villa María del Triunfo, en Lima, una banda de extorsionadores. Hace poco entró preso, pero también preventivamente, todavía no está condenado, el alcalde de Chilca, me parece, ¿no? De Chilca, que tenía, miren ustedes, ¿eh? Él podía ver el Mundial no en la televisión, sino en su casa, porque tenía una cancha de fútbol adentro bien lujosa, ¿no? Y todo el mundo sabía, bueno, yo he sido por eso ministro del Interior y tenía información de la cantidad de extorsiones, robos, asesinatos, todo lo que había en Chilca. El problema es que no teníamos las pruebas, pero se sospechaba que esa gente eran dirigidos desde la propia municipalidad y desde otros
otros lados también, desde gente vinculada al Congreso. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para no caer en ese tipo de situaciones. Tenemos que evitar que esos sinvergüenzas puedan sentir que van a ser elegidos por la cantidad de plata que ponen en sus campañas, porque esa plata es plata sucia, ¿no? Yo les pediría que hagan mucha vigilancia en ese terreno también, o sea, conversen con la gente, no permitan que puedan votar, porque ya pues, ¿qué importa? Total, este ladrón, el otro también. No, si nos dejamos ganar por eso, vamos mal, perdemos de todas maneras. Hay que reaccionar. A mí lo único que me levanta un poco la expectativa es que la última encuesta que Proética difundió en octubre, cada 2 años la sacamos, indica que la corrupción ya es, fuera de Lima, es el principal problema del país. Ha dejado atrás al de la inseguridad ciudadana. Y no es que la inseguridad se haya terminado, ¿no es cierto? Pero desde el momento que ya colocan la corrupción como el primer problema, quiere decir que estamos mejorando, estamos reaccionando mejor. Y también por otro tipo de respuestas que hay en esa encuesta, se hace evidente que ya por lo menos hay un rechazo a esa corrupción grande, la corrupción de los políticos y los grandes empresarios, y que ya por fin comienza a ceder la apatía y hasta la desesperanza, y hay un poco de indignación. Bueno, eso es lo sano. Cuando a uno lo golpea, a uno le duele, ¿no es cierto? Y cuando a uno le duele, pues grita, salta, hace algo. La corrupción nos está golpeando hace rato y el país está bien dormido, dejando nomás que nos siga golpeando. Ya no, pues hay que reaccionar, ¿ya? Bueno, vamos a trabajar juntos en eso. Gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, la palabra finalmente a Fico Arnillas. Tengo varias preguntas y las he resumido en 3 ejes que me parece que son las preocupaciones compartidas en las preguntas. La primera que quiero responder tiene que ver con un hecho que todos conocemos. La mesa de concertación no tiene presencia en todos los distritos del país, no. Sí tenemos presencia en todas las regiones y en 1/3 de las provincias del país, pero no más que eso. El punto es el siguiente: ¿cuál es la diferencia con los comités? Y es que la participación en la mesa es por representación institucional, no es solamente a título personal. Creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, y sí creo que hay que poner en el tapete un esfuerzo por recuperar, fortalecer las instituciones y las organizaciones de sociedad civil. Creo que ese es un área donde hay una tarea, ¿no?, que es pasar de lo individual a lo asociativo y garantizar que nuestras organizaciones sociales ciudadanas estén presentes y activas en todo el territorio nacional. El segundo eje tiene que ver con la relación entre la mesa y el comité. La verdad es que hay una relación y además hay protocolos de acuerdo, ¿no?, en lo nacional y también en lo regional. La mesa es parte del comité, asiste regularmente a las sesiones del comité. Alguna vez se han hecho sesiones del comité en el local de la mesa, pero eso es por reciprocidad. Entonces, creo que ese vínculo está allí planteado. En el espacio regional, el protocolo que está acordado es que las denuncias que se plantean y que recogen ustedes como vigilantes no solamente se transmiten a nivel nacional, sino que también deben ser presentadas en el espacio regional y generarse en lo regional una discusión para ver cómo se da solución a la denuncia presentada. Y entonces quizás esos son los mecanismos que hay que reforzar e incorporar en la discusión, ¿no?, cómo pasamos de resolver el caso a ver cuál es la política que está detrás del caso que hace que el problema se presente, para corregir la política y que no se nos vuelva a presentar otro caso con ese problema, ¿no?, que es, digamos, la sinergia positiva para profundizar y generar un proceso de mejora continua de los programas. La tercera pregunta, el tercer campo de preguntas tiene que ver con el proceso electoral y el rol de la mesa en los procesos electorales. Yo diría que la mesa siempre ha visto los procesos electorales como una oportunidad. De hecho, la mesa misma surge de un acuerdo político entre Estado y sociedad civil en la coyuntura electoral del proceso de transición.
y surge en torno a dos preocupaciones, ¿no? Una, cómo enfrentamos el problema de la pobreza en el país, y segundo, cómo evitamos que el gasto público vaya a parar a cualquier sitio que no sea el de mejorar la calidad de vida de los pobres. Monseñor Bambarén tuvo un rol clave en promover, ¿no?, la constitución de la mesa de concertación. En ese sentido, digamos, hay una historia por lo menos inspirada, ¿no?, por la misma persona. Entonces tenemos una matriz común. La manera como la mesa ha resuelto eso en términos históricos fue de la siguiente forma. Uno, generar un mecanismo de concertación de políticas públicas antes de los procesos electorales. Y de hecho, la instalación de mesas en regiones fue justamente en el proceso entre el 18 de enero, que se formaliza la constitución de la mesa, 18 de enero del 2001, y abril del 2001, donde se hace el proceso electoral de la transición. En ese proceso, la meta fue instalar mesas en las 26 regiones del país. Subrayo lo de 26 porque el acuerdo incluyó la mesa de Lima, de la región Lima, que formalmente no existía como departamento, no tenía consejo transitorio de administración regional, pero sí hubo la decisión política y la visión política de que la región Lima tenía que tener una institucionalidad distinta de la provincia de Lima metropolitana, ¿no? Creo que ese es un elemento clave. Lamentablemente no se pudieron instalar las 26 mesas. Una de las regiones que está acá representada no tuvo mesa de concertación antes del proceso electoral. Me refiero a San Martín. ¿Dónde están los amigos de San Martín? San Martín hubo una bronca adentro, ¿no?, entre Moyobamba y Tarapoto, y se quemó uno de los locales. Fíjense, yo creo que hay que aprender de San Martín en lo siguiente. En el tiempo posterior, San Martín ha logrado construir una práctica regional de integración y de unidad, a diferencia de otras regiones donde siguen teniendo conflictos internos que no ayudan a avanzar. No me voy a referir a ninguna en particular, pero ustedes pueden mirar sus regiones. ¿Cuál es la clave entonces? El plan de desarrollo concertado, porque era la manera en ese momento de tener una visión de región. Y se concerta plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo. La Constitución vigente tiene dos reformas fundamentales, la no reelección presidencial, ¿no?, y la reforma descentralista. Pero esa reforma descentralista la hemos abandonado. Y creo que ese es un elemento sobre el cual hay que recuperar. El gobierno nacional controla, ¿no?, una serie de canales de asignación de recursos, etcétera, que debilita, ¿no?, la capacidad regional de promover su desarrollo. No es menos cierto el problema que tienen las regiones también de no haber elegido buenas autoridades. Entonces tenemos una tarea urgente, y esa tarea urgente quiere decir darle a nuestras regiones una estrategia de desarrollo, un acuerdo de gobernabilidad y un seguimiento al acuerdo de gobernabilidad. Por ejemplo, me acaba de llegar el documento de seguimiento del acuerdo de gobernabilidad de la región Cusco. Y en cada dimensión, en la social, en la económica, en la ambiental, institucional, se revisa el acuerdo de gobernabilidad y ver qué se está haciendo. El nuevo acuerdo tiene que basarse en la Agenda 2030, la agenda que es clave a nivel mundial. Nadie se debe quedar atrás y ese es el desafío, que tengamos un acuerdo en nuestras regiones para que nadie se quede atrás. Y el compromiso debe ser cuánto tenemos que avanzar al 2023 para que nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región, ¿no?, pueda lograr el objetivo de la Agenda 2030. Y ese es una de las tareas de la mesa, y es concertar una estrategia, ¿no?, y un compromiso político y hacer seguimiento a ese compromiso. En ese contexto hay que ver cuál es el rol de los programas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fico, y un agradecimiento a todos los panelistas, todas las panelistas. Muy brevemente, tengo el encargo de unas conclusiones, lo haré de manera rápida y resumida. Pienso que podemos agruparlas en tres bloques, ¿no? Un tema de enfoque, el tema de metodología y el tema de sociedad civil. Me parece que en tema de enfoque se ha resaltado el enfoque de procesos, la orientación a derechos, tanto individuales y colectivos, el servicio eficiente y eficaz a la población. Se resaltó también el tema de la identidad cultural, creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Se ha también resaltado bastante el tema de ética, de lucha contra la corrupción,
se ha hecho referencia al tema del seguimiento del dinero mal habido, la importancia de la ética en la gestión pública y el involucramiento de la ciudadanía, que finalmente es un tema de defensa de la democracia. En el próximo periodo, el tema de las elecciones, habrá que estar muy vigilantes. También se ha hecho referencia al tema de la equidad entre varones y mujeres y la importancia en ese sentido de resaltar el rol protagónico que las mujeres vienen jugando. También el involucramiento del Congreso y otras instancias del Estado en el tema de la vigilancia y los valores éticos. Se subrayó bastante el tema de solidaridad. En cuanto a la metodología, se ha subrayado la importancia de la metodología del gobierno abierto, de la mejora continua, de las alertas y las respuestas eficaces y puntuales a las alertas, en base a reglas, en base a objetivos claros que se deben tener al respecto. También la importancia de lo técnico, ¿no?, en cuanto a la documentación, la evidencia de los casos. Se ha resaltado también el observatorio como un instrumento muy importante en esta línea y ha habido varias intervenciones relacionadas con el tema de la comunicación y en este sentido el uso de las redes sociales. Finalmente, en el tema de sociedad civil, se ha resaltado la identidad de la vigilancia, o sea, una vigilancia independiente, una vigilancia de la sociedad civil, una vigilancia ciudadana. Y en ese sentido también nuevamente se ha resaltado la importancia del observatorio, de los y las observadores, de las propuestas, o sea, que sea una vigilancia propositiva, no solamente reactiva, sino también preventiva, propositiva. Se ha resaltado también la importancia de las alianzas y no perder los roles de cada cual en esas alianzas. En realidad se está hablando como de un sistema más amplio de vigilancia en el cual estos aliados puedan formar parte. También se mencionó que la importancia de llegar a acuerdos con el gobierno manteniendo la independencia de la sociedad civil y su autonomía. También la importancia de la movilización ciudadana. Nuevamente se ha resaltado la vigilancia del propio Congreso y la importancia de la ampliación de la red de la vigilancia. Finalmente podríamos quizás sacar como conclusión que la vigilancia social, la vigilancia ciudadana y por ende también la vigilancia sobre los programas sociales y en general a nivel macro del país forma parte de un ejercicio ciudadano y forma parte de la construcción del país que necesitamos y en el cual tenemos que tomar un compromiso muy claro y en perspectiva y prospectiva. Bueno, me parece que pueden ser algunas de las conclusiones a partir de lo dialogado en este panel. Una vez más, un agradecimiento a la doctora Edith Bautista, a Juan José Coyo, a Diana Chávez, a Walter Albana, a Federico Arnillas, por sus intervenciones, a ustedes por sus preguntas y finalmente creo que sacamos muy buenas lecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Humberto. Voy a pedir un minuto de vuestra paciencia. Monseñor Luis Bambarén quiere brindar sus palabras de agradecimiento y pues también invitarles luego de estas palabras de Monseñor a compartir unos bocaditos y al mismo tiempo la feria de buenas prácticas que con mucho cariño han preparado los miembros de los comités locales. Para salir vamos a tomar la puerta de medio a la derecha y por ahí podremos visitar toda la feria de buenas prácticas. Muchas gracias, Monseñor. Yo quiero felicitar y agradecer a Fabián y a todo el equipo técnico de Lima por la excelente organización y a ustedes. Hay un estímulo en la presentación de paneles y estoy seguro que ustedes ven esto y al próximo encuentro se van a esmerar por hacerlo mejor todavía, pero están lindos. Yo me siento muy orgulloso de tener tantas cholitas acá, entonces no podemos irnos así nomás. Invito a todas las cholitas que suban aquí al escenario y a los cholitos aquí abajo. Vengan, vengan, rapidito. Y a los panelistas, un consejo, los proverbios populares tienen mucha sabiduría. Escúchame, y sobre todo tú, si tu discurso tiene 7 páginas, empieza por la 8ª. A ver, no, las chicas.
chicas arriba. Las mujeres arriba para que luzcan sus faldas, que son tan lindas.